A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si el crimen no es solo caos y violencia sin sentido? ¿Qué pasaría si en realidad fuera un sistema? Un sistema global, una especie de arquitectura de poder paralela que no solo imita nuestro mundo, sino que a veces, bueno, hasta lo supera. Vamos a meternos de lleno en esta idea, porque la historia de nuestra civilización siempre ha tenido una sombra, y esa sombra, el crimen, hoy ya no está en los márgenes, está de hecho en el mismísimo corazón del sistema. Esta frase de la socióloga Saskia Sassen lo resume todo, es clave, porque lo que vamos a analizar es justo eso, una carrera. Piénsenlo. Por un lado tenemos un mundo criminal que es ágil, globalizado, que se mueve a la velocidad de la luz. Y por el otro, un sistema legal que, bueno, es lento, está fragmentado, casi como si estuviera anclado en el siglo pasado. Y esa tensión, esa carrera desigual, es lo que define nuestro tiempo. Bien, para empezar, vamos a ver cómo el crimen logró institucionalizarse. Porque ya no estamos hablando de actos aislados, de delincuentes solitarios, no. Hablamos de un verdadero sistema que funciona como, digamos, el lado B de la globalización. Entonces, ¿qué es exactamente esta civilización del crimen? Bueno, para que quede claro, no estamos hablando solo de pandillas callejeras. Es un sistema mundial, una red súper sofisticada que se alimenta, como un parásito, de los mismos flujos económicos, tecnológicos y políticos que mueven nuestro mundo. O sea, es literalmente el espejo oscuro de nuestra propia civilización. Ok, para entender cómo funciona esto, imaginen una enorme empresa transnacional, una megacorporación. En esta empresa, cada región del mundo tiene un rol muy específico, una especialización. Y vamos a ver que estas funciones están distribuidas de una forma bastante clara. Empecemos por el norte global. Aquí los crímenes más grandes no se cometen con pistolas para nada, se cometen con algoritmos y con vacíos legales. Es el Departamento de Ingeniería Financiera. Aquí se perfecciona la evasión fiscal de las grandes corporaciones, la manipulación de los mercados. Es el epicentro del crimen de cuello blanco, ese que se mueve justo en el límite de lo legal, pero que causa un daño social tremendo. Y la escala de esto es simplemente monumental. Estamos hablando de 2 billones de dólares. 2 billones. Esa es la cantidad de dinero ilícito que, según el Grupo de Acción Financiera Internacional, se mueve cada año a través de instituciones reguladas. Ojo, no por fuera del sistema, por dentro. Claro, y todo ese dinero necesita un lugar a donde ir, necesita lavarse. Y para eso, ciertos países y territorios funcionan literalmente como los riñones del crimen global. Su única función es filtrar y blanquear esos capitales sucios para que puedan volver a entrar en la economía como si nada. A través de paraísos fiscales y leyes de secreto bancario, lo que se ha construido es una verdadera arquitectura de la impunidad. Ahora, si nos vamos al sur global, el contraste es brutal. Aquí el crimen se organiza a una escala industrial, pero sus herramientas son el control del territorio y la violencia. Es muy simple. Donde el Estado no llega, o donde falla, las redes criminales toman su lugar. Ofrecen una especie de gobierno paralelo, cobran impuestos, o sea, extorsión, imparten justicia, a su manera claro, y hasta dan trabajo. Aquí la violencia no es sinónimo de anarquía, es el lenguaje del poder. Y luego tenemos el caso de Oriente. En potencias como Rusia o China vemos un fenómeno completamente distinto. Aquí la lógica se invierte. El crimen no es el enemigo del Estado, es una de sus herramientas. El delito de alguna forma se nacionaliza y se convierte en un instrumento de política exterior y de control interno. Esto da lugar a un nuevo tipo de poder. Todos conocemos el soft power, ¿no? La influencia a través de la cultura, la diplomacia. Pues bien, esto es lo opuesto. Es el dark power. Es un poder que se ejerce desde las sombras, con opacidad, usando ciberataques, desinformación y, muy a menudo, a través de grupos criminales que en realidad actúan como proxies, siguiendo los objetivos del Estado. Y en Europa Occidental, el fenómeno es mucho más sutil, más sofisticado, pero no por eso menos dañino. Aquí hablamos de la ilegalidad que ya está integrada en las propias instituciones. La corrupción sistémica, la elusión fiscal, usan la propia complejidad de la ley para retorcerla y violar su espíritu. Es, digamos, la eficiencia legal del delito. Un crimen que se esconde a plena vista, entre papeles y burocracia. Y finalmente, llegamos a regiones de África y el sudeste asiático, donde el crimen toma su forma más cruda,
más brutal, más tangible. Hablamos del tráfico de personas, de órganos, de la extracción ilegal de recursos naturales como el coltán, que por cierto es esencial para los celulares que todos usamos. Aquí, el cuerpo humano y la tierra misma se convierten en la materia prima, en el primer eslabón de esta cadena criminal. Entonces, el punto clave es este. Todo está conectado. Cada pieza de este ecosistema depende de las demás. La ingeniería financiera del norte, por ejemplo, no funcionaría sin la materia prima y la producción violenta del sur. El poder oscuro de Oriente se apoya en esta red. Y la opacidad legal de Occidente, bueno, es el aceite que lubrica toda la maquinaria. No son crímenes aislados, son los engranajes de un mismo y único motor global. Bueno, hasta ahora hemos hablado de un sistema casi abstracto, pero ahora vamos a ver cómo todo esto se conecta con la realidad más tangible, con los productos que compramos y sobre todo con las vidas que se destruyen en el camino. 27 millones. Es un número que cuesta procesar. Esa es la cantidad de personas, según la ONU, que son víctimas de la trata de personas cada año. Es el costo humano, devastador, de este sistema. Y para que nos demos una idea, es un mercado que en muchas partes del mundo ya mueve más dinero que el narcotráfico. Este ejemplo del coltán ilustra la cadena de complicidad a la perfección. A ver, sigamos la ruta. El mineral se extrae ilegalmente en el Congo, muchas veces en condiciones infrahumanas. De ahí viaja de contrabando, se cuela en la cadena de suministro global, llega a las fábricas y finalmente termina en el smartphone que tenemos en la mano. Y así, sin saberlo, el consumidor final se convierte en el último eslabón de una cadena criminal que queda oculta por la distancia. Y todo esto nos lleva al conflicto de fondo, al problema central, la carrera totalmente desigual entre un crimen que no tiene fronteras y una justicia que todavía está atrapada en la idea de la soberanía nacional. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Puede la ley del siglo XX detener al crimen del siglo XXI? ¿Están nuestras herramientas legales, nuestras instituciones realmente equipadas para enfrentar una amenaza que se mueve a la velocidad de la fibra óptica y que opera con la agilidad de las criptomonedas? El problema es que la justicia, en esta carrera, corre con las manos atadas. Está limitada por fronteras que al crimen no le importan. Es lenta por la burocracia. Está fragmentada en cientos de jurisdicciones distintas. Y muchas veces es impotente, sobre todo frente al crimen financiero y digital. La balanza, por ahora, parece inclinarse peligrosamente hacia la eficacia de este mal tan bien estructurado. Y con esto llegamos a la conclusión más incómoda de todas. Esta civilización del crimen no es una anticivilización, no es un enemigo que viene de afuera, es en realidad el espejo oscuro de la nuestra. Es el resultado casi inevitable de un sistema global que muchas veces valora la eficiencia mucho más que la ética. Lo que nos deja con una última reflexión. Parece que el crimen es el precio oculto que pagamos por tener este mundo tan interconectado. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, si ese es el precio, ¿quién lo está pagando realmente?